Yulmari Coca. Mi hermana, Dios te bendiga. Los micrófonos son tuyos. Amén, amén. Dígame, ¿me escucho bien? Amén. Sí, perfecto. Qué bueno, gracias a Dios. Bendiciones, buenas noches, feliz y bendecido martes. Bueno, para mí un privilegio nuevamente estar de vuelta, nuevamente poder servirle al Señor de esta manera, trayendo palabras, ¿verdad? Que el Señor nos entrega en nuestro día a día, en intimidad con Él. Y que de pronto uno, a veces se la deja por uno solito, pero después dice, no, esto yo lo tengo que compartir porque de verdad, si impacta mi vida, hay personas que también en el nombre de Jesús deben escuchar, eh, conocer, experimentar, palpar la fidelidad de Dios. Yo quisiera que me dijeran aquí, de pronto se puede abrir su micrófono, escribir allí en el chat, ¿quién en su totalidad ha creído que Dios es un Dios fiel? O sea, cuando digo quién en su totalidad es porque podemos decir que, bueno, de pronto estuve pasando por un proceso, atravesé una situación y en ese momento dejé de pensar que Dios era fiel conmigo. Entonces, si usted puede abrir su corazón o puede decir ahí, yo en algún momento dejé de pensarlo o siempre he creído que Dios es un Dios fiel, entonces gloria a Dios, porque esta noche quiero llevarlos un poquito o comentarles un poco de el concepto que me fue revelado esta semana y gloria al Señor que en mi vida he experimentado su fidelidad, pero el concepto que pude conocer de unos días para acá empezó con una alabanza que el Espíritu Santo colocó en mi mente y de ahí en adelante ha sido siempre el Señor recordándome a través de pasajes bíblicos, a través de historias en la Biblia que he podido leer que Dios es un Dios fiel. Primero, quiero comentarles por qué el título Fidelidad Inmutable de Dios. Usted sabe que Dios es un Dios con todos los atributos, con todos los buenos atributos que puede tener alguien, ¿verdad? Pero uno de los atributos más importantes y de lo que de verdad el creyente, el Hijo de Dios debe conocer y es depender de la fidelidad de Dios. Yo creo que la fidelidad de Dios es eh, el atributo más real, el atributo, bueno, es que Dios es real. La palabra dentro de las definiciones que traigo como en el hebreo, que hay tres formas de decir o de escribir esta palabra fidelidad, es la realidad, lo que es Dios. Es el único real, es el único fiel, es el único exacto, es el único constante, es el único preciso. Entonces, experimentar eso en nuestras vidas, cuando está todo bien, nosotros podemos decir siempre Dios es fiel cuando está todo bien. Pero ¿qué pasa cuando todo está mal? Cuando hay pruebas, cuando hay circunstancias, cuando atravesamos el valle de la sombra de la muerte, cuando decimos o nos preguntamos dónde está Dios. ¿De verdad decimos que Dios es fiel? Y bueno, el Señor me confrontaba mucho con esta alabanza que compartí con ustedes en el inicio, porque eso es la fidelidad de Dios. Es profunda y es real, no hay vuelta atrás, o sea, no hay discusión en eso, ¿no? Entonces, como atributo, la fidelidad de Dios en sí, sola, es grande, es majestuosa. Pero aparte que le demos el calificativo de que Dios es inmutable y que su fidelidad es inmutable, le da un valor agregado o le da un valor más fuerte de lo que nos podemos pensar o imaginar. Yo busqué en el diccionario, acá en mis apuntes tengo la definición de fidelidad. De verdad que para fidelidad hay infinitas definiciones, pero yo quiero darles como el más puntual.
el que más llamó mi atención, y dice, exactitud, precisión, puntualidad en la ejecución de algo. Y pensar que Dios nos entrega promesas, ¿verdad? Y la más grande es Jesucristo en nuestras vidas, es la salvación y la vida eterna, cuando nos prometió a Jesucristo. Pensar que eso está en nuestras vidas, está allí para nosotros, para nuestro beneficio, para creer que exactamente Él ejecutará todo lo que nos dijo acerca de algo. Todo, absolutamente todo, no se va a quedar con nada. Y por eso me llamó la atención este concepto. Sin embargo, también busqué la definición de inmutable. Y me gustaron dos que dicen, inmutable significa no mudable, que no puede ni se puede cambiar. El segundo concepto dice que no siente o no manifiesta alteración de ánimo. ¿Cuántos aquí pueden decir libremente, bueno, yo no, yo soy, digamos la palabra, yo soy fija, yo no cambio de ánimo, yo cuando le creo a Dios algo, le creo y no tambaleo. Yo creo que vamos a salir reprobados mucho, ¿verdad? Sin embargo, Dios no reprueba eso. Dios es inmutable. Dios no cambia de ánimo. Dios no deja de ser fiel. Entonces, por eso es que colocarle estos dos conceptos al título para mí fue significativo y sé que el Señor me lo revelaba en estos últimos días porque me lo confirmó el domingo en la iglesia a través de una palabra que me dijo mi pastora Yadira, que yo dije, Señor, tú eres fiel. Y ahora sí puedo decir, tú eres fiel. No fiel porque me dio algo material, no fiel porque me dio una familia, no fiel, es fiel porque es su naturaleza. Su atributo más fuerte, el que para mí, Yulmari, cree que es más fuerte, el atributo del Señor es la fidelidad, es que Él no se muda, es que Él todo lo que promete lo cumple. Y solamente dejar de creer en que Él es fiel o dejar de, perdón, dudar de lo que Él nos promete es dejar de creer que Él es fiel. Y estamos diciéndole a Dios que es un mentiroso. Entonces, bueno, es difícil, súper difícil decir, bueno, Dios es fiel. Y nuestras acciones, nuestros miedos, nuestra lucha, nuestra duda, creen al 100% que Dios es fiel. No es así. Sin embargo, yo quiero leerles una reflexión que escribí con respecto a la fidelidad de Dios, y que me pareció que en estos últimos 2 días ha estado fuerte en mi vida, pero yo la voy a basar en Deuteronomio 7. Quien pueda buscar su Biblia, que vamos a leer un poquito en Deuteronomio 7, del 1 al 9, yo voy a leer Palabra de Dios para Todos, que considero es una versión bastante básica, pero es linda también. Voy a buscar acá. Deuteronomio 7. Dice, Israel, el pueblo de Dios. Cuando el Señor tu Dios te haga entrar a la tierra que estás a punto de ocupar, expulsará a muchas naciones delante de ti, a los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. 7 naciones que eran más grandes y poderosas que tú. Cuando el Señor tu Dios los ponga en tus manos y tú los venzas, entonces tienes que destruirlos completamente. No harás acuerdos de paz con ellos ni les tendrás piedad. No te relaciones con ellos, no les des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas como esposas para tus hijos. Porque harán que tus hijos dejen de seguirme, los harán servir a otros dioses y el Señor se enojará contigo y te destruirá rápidamente. Esto harás con esas naciones. Destruye sus altares, despedaza sus piedras memoriales, corta los postes de acera y quema sus ídolos en el fuego.
porque tú eres un pueblo santo, que pertenece al Señor tu Dios. Te ha elegido el Señor tu Dios para ser un tesoro entre todos los pueblos de la tierra. El Señor no te ama ni te eligió por ser la nación más grande de todas, pues eras la más pequeña. Lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que le hizo a tus antepasados. El Señor te sacaría de Egipto con su gran poder y te libraría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Entonces, este es el verso central de por qué la fidelidad inmutable de Dios. Entonces, reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto y fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Amén. Muchas veces, o creo que a todos nos ha pasado, que hemos sido defraudados por alguien, por alguna persona, amigo, familiar, compañero de trabajo, compañero de estudio. ¿Quién de aquí de pronto no ha sido, no le ha dado una palabra y no ha cumplido esa palabra? Muchos, ¿verdad? Muchas personas en nuestro largo caminar, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, sufrimos decepciones o sufrimos actos pequeños que nos hacen ver cuán infiel es el ser humano, cuán infiel podemos llegar a ser. Pero el único real, verdadero, con fidelidad inmutable es nuestro Dios. Es el único que es fiel a lo que promete y no es nada más para mí, para mi generación, para todo lo que va a servirle a él. Eh, este verso bíblico en Deuteronomio me llama la atención porque un pueblo terco, imagínense que Dios te diga, tú eres hermosa, tú eres bella, no porque eres la más grande, yo te amo porque eres pequeño, pero te escogí como mi pueblo santo. Un pueblo terco decide adorar otros dioses, decide dejar de creer en la fidelidad de Dios, decide apartarse cada vez que puede y tenía la oportunidad, el chancecito, él se apartaba, dejaban de creerle a Dios, dejaban de creer que Él es fiel. Sin embargo, 400 años después, Él mostraba su fidelidad y se ingeniaba y hacía un plan y ni nada de eso era improvisado para el Señor. Él todo lo tenía plasmado desde la creación del mundo. Sabía que iba a tener un pueblo infiel, sabía que iba a tener un pueblo que no creía en Él y sin embargo, a ese pueblo igual les prometió años después, de verdad que estudiar la Biblia, bueno, voy a atrever a decir, es un poco complicado. También la pastora Yadira Barrio está aquí con nosotros, ella es mi pastora. Llegar a ese alcance de cómo ella estudia la Biblia, cómo el Espíritu Santo le revela a ella, nos falta mucho, ¿no? Pero, sin embargo, yo me imagino que ella tiene precisado cuántos años pasaron, cuánto atravesó hasta que llegó el Nuevo Testamento, hasta que llegó el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Y bueno, lo que quiero decir es que como un pueblo que igual dejó de creer, que igual dejó de confiar, que igual se atrevió a dudar siempre de lo que el Señor le decía, el Señor igual le mostró fidelidad. Igual continuó haciendo actos o acciones o ejecutando planes para salvar a ese pueblo escogido, a ese pueblo que había prometido salvar. Y me llamaba la atención esta mañana, bueno, estuvo un cortito espacio o tiempo en la prédica de la pastora Alejandra, y me llamaba la atención también de José. José vendido por sus hermanos. Todos aquí conocemos la historia. De verdad que era un muchacho con talentos, era un muchacho de pronto sobresaliente ante sus hermanos, ¿verdad? Y aún así le fueron, le jugaron una mala pasada, le fueron desleales, le fueron infieles, sus propios hermanos, las personas que se supone que están a su lado, están ayudándolo a crecer, porque era el hermano número 11 y pues él también como nosotros, también con nuestra cotidianidad, vivimos eso
esas decepciones, estas historias de la Biblia que conocemos como José, ellos también tuvieron su fracaso, sus decepciones, su, su falta de lealtad. Sin embargo, yo lo veía desde este punto de vista cuando la pastora Ale hablaba de la envidia que tuvieron sus hermanos con él. Yo también lo veía desde el punto de vista cuán fiel. Claro, la palabra fidelidad, fidelidad, fidelidad estaba estos últimos 3 o 4 días en mi mente en preparar esto, en lo que les iba a conversar. Yo lo veía desde el punto de vista como el Señor también fue fiel con sus hermanos que vendieron, que lo arrojaron a un pozo, quienes fingieron haberlo, que estaba muerto. También el Señor fue fiel con ellos, pues porque ese propósito que fuera el segundo al mando de José no era nada más para beneficiar a José, sino para alimentar a su familia años después. Entonces, el Señor muestra fidelidad con nosotros. Los infieles somos nosotros. El Señor sigue demostrando cuán grande es Él, cuántas maravillas puede hacer en nuestras vidas. Pero definitivamente experimentar y decir en las malas, en las buenas, en las no tan buenas, en las peores, decir que Dios es fiel es complicado, es fuerte. Sin embargo, hay principios y hay situaciones que nosotros podemos evitar dudando o desconfiando de que Dios es fiel, buscando intimidad con el Señor. Y les digo esto digamos con propiedad, pues, porque cuando nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos, y digo nos apartamos porque, bueno, de pronto no es nada más con dejarnos de congregarnos, sino cuando dejamos de buscar su presencia, otras prioridades o otras cosas se vuelven prioridades antes que, que Dios en nuestras vidas. Allí nosotros empezamos a creer que Dios, todo lo que nos prometió, todo lo que nos dijo para levantarnos, todo lo que nos dijo para fortalecernos, todo ese propósito maravilloso y divino que tiene en nuestras vidas, no lo va a cumplir. Porque los afanes o los distractores o las necesidades o el trabajo o la casa o lo que llega a nuestras vidas siembra la duda. Eso abunda más en nosotros que nuestra relación con Dios y dejamos de creer que Dios es fiel. Se los digo por experiencia. No es porque el Señor me dé una cosa y deje de darme otra, el Señor deje de ser fiel. Y creo que eso es una palabra que, de lo cual de ahora en adelante créanme que voy a apropiarme de ella, porque no puedo pensar nada más. Y hablo por mí y sé que de pronto muchas personas de las que están acá han sentido lo mismo. No puedo pensar nada más que Dios es fiel cuando da, sino que también cuando quita. Dios sigue siendo fiel. Dios es maravillosamente bueno y es inagotable su fidelidad para con sus hijos. Yo escribí un poco una reflexión de las que quiero compartir. No era algo estudiado que les tenía, sin embargo, eh, quiero animarlos o animarlas, ahorita vemos puras mujeres, animarlas a que crean que Dios es fiel, que en medio de las circunstancias, de la prueba, de la adversidad, del día a día, de lo que nos conlleva a estar angustiados, a estar turbadas, a creer que ya es lo último, a creer que nada nos sale bien, que qué tuve que haber hecho para merecer esto. A pensar de esto, nosotros, yo les animo y me siento complacida porque hay dos personas acá con nosotros en la reunión que son bien importantes. Una es mi amiga Yuleidi y mi tía que tiene su cámara abierta, Lice. Yo le animo a ella también de dejarles claro que el único fiel es Dios, que el único que no nos va a fallar es Él
y que se atreva a creerle que todo lo que Él dijo lo va a cumplir para nuestras vidas en el nombre de Jesús. Entonces yo voy a leer un poco de la reflexión que tomé nota y voy a orar al final para que si quieres después para la oración, Adri, puedes parar la grabación, pero voy a leer primero la reflexión pequeña que acabo de hacer. Dios es inmutable, no se muda ni cambia. Y eso hace que su fidelidad tenga esa cualidad. Por eso la combinación de ambas palabras, fidelidad inmutable. La fidelidad de Dios nos reconforta. ¿Cómo podemos experimentar como hijos de Dios su fidelidad? Reconociendo que todo lo que Él hace es bueno y que todo lo que Él permite es necesario, que todo lo que promete lo cumple. Y lo podemos ver con la promesa de Jesucristo en nuestras vidas. Lo que Dios dijo acerca de nosotros, lo que Dios dijo que nos entregará, Él lo hará. Él no dice que va a ser hoy y mañana dice que no. Tampoco dice hoy te voy a bendecir y mañana no te quiero bendecir, como el ser humano. Y dos atributos dentro de la fidelidad de Dios, de entre los miles atributos que tiene Dios, dos atributos dentro de la fidelidad de Dios es que Él es constante, es que Él no cambia. Digamos, cuando nos llama, primero nos hace pasar por una prueba. Si yo no atendía ese llamado, el Señor va a seguir llamándome las veces que sea necesario, porque Él es constante. Él no deja eso así. Ay, no, ¿sabe qué? Deja eso así. Yo no voy a seguir con esto, no voy a insistir porque no se va a poder. No, eso no es Dios. Y Él es firme cuando establece una promesa para nuestras vidas. Él sabe que está después, Él sabe que va a ir para nuestro futuro. Y esa firmeza que lo caracteriza lo hace que su naturaleza sea fiel. Así que yo les invito, en esta reflexión pequeña que traje en esta noche, les invito a repetirse como pudiéramos decir, como mantra, como palabra, como frase, como suya, como suya. Creer y decirla las veces que sea necesaria, no cuando estoy bien, sino cuando estoy mal, sino cuando atravieso la prueba. Yo soy hija de un Dios fiel. Y esa palabra fue la que escuché hace 3 días. Estaba trabajando en mis afanes y todo, y el Señor me dijo, el Espíritu Santo me decía, tú eres hija de un Dios fiel. Entonces, hagamos esa palabra propia, creamos que somos hijas de un Dios fiel, que Él nos va a mostrar, y no porque lo tenga que hacer, porque el Señor no tiene que demostrar para nosotros creer, pero creamos que el Señor nos promete que nosotros somos hijas de un Dios fiel. Así que voy a orar, si quieres, Adri, para la grabación.